noches a todos. Les doy una muy cálida bienvenida a esta noche de Goethe. Estoy muy contento de saludarles aquí con un tan gran candidato. También poder saludar a algunos alumnos. Estoy muy contento con eso también. Cuando planificamos este año de festejo, pensábamos en tres ejes con los cuales quisimos festejar, sobre los cuales quisimos festejar. Una cosa es nuestro colegio, que cumple 125 años. Otra cosa es la comunidad de este colegio. La tercera cosa es, la tercera persona es el patrón Johann Wolfgang von Goethe. Y por eso vamos a hacer esta noche de Goethe, donde vamos a aprender un poco sobre esta persona que tiene una vida tan llena que se podría hacer una noche de Goethe. Vamos a hacer una hora de Goethe, pienso. Por parte del colegio, Tim Sanders se ocupó un poco de este tema y por eso te pido que presentes a nuestro orador de esta noche de Goethe. Gracias. Estimados presentes, integrantes de la comisión directiva, directivos, docentes, familias, alumnos, alumni, seguramente muy buenas noches. Tengo el gran agrado de poder presentar a nuestro alumni de la camada 1999, Martín Bunge. Se formó inicialmente como licenciado en Administración de Empresas. Luego cursó su maestría en estudios organizacionales. Terminó recientemente, comentaré, su maestría en filosofía de la innovación social, práctica social reflexiva, con la Lanus Hochschule en Alemania. Y, eso es muy importante, hace 10 años que investiga y lleva a su práctica una mirada holística y profunda del ser humano y su relación con la naturaleza. Y ahí es donde descubre el abordaje fenomenológico de Goethe y su aporte a las ciencias sociales. Podemos afirmar con claridad, Goethe y seguramente también la Goethe dejaron su huella en Martín. Hoy compartirá sus investigaciones sobre la vida y obra de Johann Wolfgang von Goethe y cómo él mismo fue transformando su mirada durante este proceso. Para este año de celebración por nuestro aniversario 125 hemos elegido a Johann Wolfgang como leitmotiv, como ya mencionó Philip. Queremos conocer y transmitir la versatilidad de un hombre tan curioso y enérgico como Goethe, un poeta, y creo que todos lo conocemos como poeta, un poco por lo menos, un dramaturgo y novelista, que también fue un científico apasionado. Este último es el tema de esta noche de Goethe. Hoy Martín nos acompañará a descubrir, a través de un recorrido por la vida y los vínculos de Goethe, cómo su pensamiento se fue nutriendo de otras perspectivas y evolucionando. Y además nos cautivará con su experiencia de transformación personal que vivió a medida que iba profundizando en la vida y obra de Goethe. Su forma de ver y entender el mundo también mutado. Con ustedes, Martín Bunge. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha si uso sin micrófono? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces lo dejamos. Son un montón de cosas para hacer en una hora y cuarto. Quizás quiero empezar con algo que me pasó, que fue que cuando entraba por la puerta y veía el cartel que estaba mi cara, que es cosa que me parece bastante raro, ver mi cara en un cartel, la primera persona que me recibe, porque no estaba el portón abierto, y saludé al señor de la seguridad, me encuentro con Kiki, y Kiki está por ahí atrás. Kiki estuvo cuando yo entré a este colegio.
¿Puedo decirlo? ¿O puedo decirlo? Yo nací en el 82, con lo cual tiene que haber sido en el 87 más o menos, por ahí. Terminé en el 99, hice todo mi colegio en la Goethe. Y algo que me pasó fue que tuvieron que pasar unos 15 años desde el 99 hasta darme cuenta de que había un mundo que no había tenido la oportunidad de conocer. Había conocido una parte, pero no había conocido todo lo que estoy conociendo ahora, que para mí todavía no llegué ni al 5% o al 1% de lo que hay para investigar sobre la vida y la obra de este señor, que lo nombré no sé cuántas veces en 13 años. ¿A qué colegio vas? Bueno, lo he haber dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, pero creo que recién ahora estoy empezando a entender quién era. Y quizás lo que quiero intentar en una hora, que va a ser muy ambicioso, va a ser compartirles algunas de las cosas a las cuales yo llegué investigando y practicando sus propuestas, porque él, mucho de lo que escribió de su obra científica era una invitación a practicar. Es una forma de ciencia muy práctica, es muy enfocada en estar cerca de lo que hacemos y no tanto tan lejos de lo que está sucediendo. Les voy a contar un ratito de qué se trata eso. Pero vamos a tocar algunas cosas y esas poquitas cosas ojalá les ayuden a llevarse como una idea para después, cuando quieran, investigar más. Hay mucho material para compartir, solamente el colegio también tiene mucho material porque hay mucho de su obra que está impresa, está escrita, hay mucho traducido al español también, para quienes no leen alemán. En mi caso, les contaba recién a Philipp y a Tim que yo conecto con la obra de Goethe desde leer sus libros, sino desde una manera muy práctica y desde una manera de hacer ejercicios. Entonces vamos a hacer un poco de eso hoy a la noche también. Pero también voy a tocar algunas cosas más teóricas, entonces les voy a pedir que me acompañen. Hay momentos donde les voy a pedir que si algo no lo entienden, levanten la mano y me digan no entiendo lo que estás diciendo, porque puede ser que algunas cositas se vuelvan un poco más técnicas, ¿sí? O idealmente que sea una conversación y no solamente yo hablando, porque me siento a veces un poco solo arriba del escenario. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Voy a... y otra cosa que vamos a hacer seguramente es leer. Y quizás para quienes estén en el fondo sea más difícil, yo voy a leer en voz alta. Porque hay algo que es particular en su obra, y lo vamos a ir viendo a lo largo de cómo fue evolucionando. Es que él como fue escribiendo parte de su obra científica en cosas muy puntuales, en su poesía y en sus obras, incluso en el Fausto y muchas de las obras principales que ahora vamos a ver, hay fragmentos donde él va mostrando aspectos y formas que nos dan ciertas pautas de cómo él veía el mundo. Y algo de eso vamos a hacer también. Sí. Entonces, él dice, todo lo que llamamos invención, vamos a hacer una charla de ciencia, así que vamos a hablar de todas estas cosas. Todo lo que llamamos invención, descubrimiento en su sentido más alto, es la activación de un sentimiento original de la verdad que, formado hace mucho en el silencio, lleva de pronto, con la rapidez de un rayo, a un fructífero conocimiento fuera que hace intuir al hombre su semejanza con Dios. Es una síntesis del mundo y espíritu que ofrece la más beática garantía de la eterna armonía con la existencia. No entendimos nada. Ojalá lo entendamos al final, vamos a ver qué pasa al final, pero hay algo en la profundidad de su mirada que la vamos a ir viendo, que tiene que ver con que creo que, y esa es mi vivencia, cada cosa que él escribía tenía un sentido profundo y conectado con cosas que él estaba investigando en esos tiempos. Y para entender un poco qué era lo que lo motivaba, hice algo que para mí fue bastante doloroso, que fue poner su historia en una línea de tiempo. Le decía recién a Tim, es muy fuerte agarrar la vida de una persona y ponerla sobre una línea de tiempo, pero lo hice para esta noche, para contarles cómo fue ese viaje que él hizo. Entonces vamos a ver un poco de la biografía, vamos a ver obras principales, no solamente las científicas, sino también dónde fueron apareciendo sus intereses científicos y cómo se fue mezclando con su vida. Y algunos hechos que yo tomé hoy, hay un montón de cosas que le pasaron en la vida, pero ahí yo tomé algunos y vamos a hacer foco sobre esos.
para entender un poco mejor de qué es esta de la ciencia goetheana. También vamos a hablar un poco del contexto. Si hay algo que uno aprende enseguida cuando se acerca a la obra científica de Goethe, que él dice no hay nada que pueda ser estudiado fuera de su contexto. No podemos decir que estamos estudiando algo si no lo estamos estudiando en el lugar donde está. Es algo que a medida que vayamos avanzando vamos a ver que él en su época intentaba proponer una forma de hacer ciencia diferente, complementaria en muchos casos, pero en muchos otros muy diferente a lo que estaba en esa época tomando relevancia, el positivismo, Newton, todo lo que estaba. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí con su aproximación? ¿Por qué es tan particular? Hay algo que uno de los temas sobre los cuales él estudió y acuñó incluso el término es la morfología. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata y ojalá al final haya un poco de intercambio. Me encantaría escuchar preguntas, incluso durante el viaje, si hay preguntas sobre cosas que no estén claras o quieran saber un poco más. Y va a quedar mucho afuera, pero ojalá esto sea el principio de otros espacios. Quizás alguno de ustedes vio, hay 3 videos colgados en el YouTube del colegio, del canal de colegio, que grabé en plena pandemia. Me habrán visto con el pelo parado, eran las 12 de la noche cuando mis hijos estaban durmiendo y que había que hablar bajito. ¿Alguien lo vio? ¿Quiénes lo vieron? Bueno, está bueno porque hay cosas que quizás vean que se repiten, pero está bien. Entonces vamos a dar también un espacio ahí al final para un poco de conversación y preguntas. Tim, dijiste algo sobre mi trabajo, sobre lo que me dedico. Yo trabajo en el ámbito de las organizaciones, de las relaciones humanas y una de las cosas que estoy haciendo es cómo llevar el trabajo y la mirada científica de Goethe al ámbito de las organizaciones, que es otro capítulo que no vamos a tocar hoy, pero solo para que sepan de que trabajo con esto en el día a día. Forma parte de mi práctica, es como el pulir de mi instrumento viene con estudiar también qué es lo que él proponía. Entonces, pero para darnos un panorama muy rápido de la vida de Goethe, él nace en 1749 en Frankfurt y su padre era abogado. Empieza a estudiar abogacía de muy joven y hace un viaje a Frankfurt para terminar sus estudios. Y en ese viaje, creo que fue tuberculosis lo que tuvo en esa época, fue la enfermedad de esos tiempos. Vuelve y en ese volver toma un año sabático, un año de curación, y en ese año de curación empieza a leer textos que estaban fuera de lo normal en esa época. Estaba la historia de Paracelso y la Áurea Catena Homeri, que son libros que están vinculados a la alquimia, temas que quizás en esa época estaban fuera del círculo habitual de lectura. Pero él toma contacto de muy joven con ideas que estaban fuera de la norma de lo que se estaba leyendo y estudiando en esos tiempos. Van a ver que hay algunas frases resaltadas en amarillo, son las obras principales de él. Tomé algunas, quizás las con el nombre más relevante. Acá están Las penas de Werther, que es un libro que tuvo gran influencia en ese momento, es la obra con la que él se hace famoso en Alemania. Y que además para los jóvenes de esa época fue de gran relevancia porque representaba mucho lo que estaba sucediendo en la juventud en esa época. Y muy poquito después recibe la invitación de Karl August, que era el heredero del ducado de Sachsen, para sumarse a su equipo de asesores más cercanos, ¿sí? Entonces, y él a los 26 años se muda. Y este es el primer hito, que después les voy a contar por qué es importante para la vida de él. Este hito, para él, mudarse ahí y pasar a ocupar ese espacio, fue de relevancia. A partir de esa edad es donde él empieza, hay un bloque, si ven acá hay mucho verde, lo que es verde son todas sus obras científicas. En 1781 escribió un primer tratado sobre la naturaleza. En 1786 hace un viaje a Italia, que es otro hito importante en la vida de él. Estoy yendo muy rápido, piensen que hay una persona que está viviendo cosas, yo estoy simplificándolo, estoy contando algunas de las cosas, y metodológicamente, si él estuviera sentado acá, posiblemente me estaría mirando con mala cara, porque esto es una abstracción de la abstracción de la abstracción de algo que es mucho más grande, pero lo necesitamos hacer para que entre en una hora.
Él empieza a estudiar anatomía comparada, se empieza a interesar por un montón de cosas. Su idea de ser abogado, abre un estudio de abogados con su padre que dura relativamente poco tiempo porque su interés era muy amplio, empieza a estudiar un montón de cosas y la familia siempre lo habilitó. Era una familia que tenía acceso, tenía recursos, tenía posibilidad de estudiar lo que a él le interesaba, siempre tuvo apoyo de estudiar y hacer lo que él quisiera hacer. Por eso también se pudo dedicar a escribir y se pudo dedicar a investigar sobre diferentes temas: mineralogía, meteorología, botánica. Estudió también, bueno, anatomía comparada. Se iba en una época en donde el acceso a los lugares de estudio era relativamente sencillo. Entonces, entrar a un laboratorio donde estaba diseccionando un cuerpo humano era mucho más fácil que en esta época. Entonces el acceso a la experiencia de la investigación era mucho más cercano. Adelanto un poquito. Viaje a Italia. Segundo hito importante que vamos a ver más adelante por qué. En 1790, La metamorfosis de las plantas, un libro que lo tengo acá si alguien después lo quiere hojear. Es un libro que es uno de los hitos de su trabajo porque es el fruto de algo que sucede en Italia, que él comienza a procesar y que marca un camino de ida en todo lo que sigue en su producción científica. Escribe contribuciones a la óptica, que es como el prelario a lo que va a ser después en 1810 la teoría de los colores. Él escribe 2 libros científicos, La metamorfosis de la planta y La teoría de los colores, y el resto de toda su obra científica son o artículos cortos o cartas. Hay mucho de algo que hacía mucho, o que se hacía mucho en esa época, es que, y él lo habla en uno de los artículos que él escribe, que es el experimento como mediador entre sujeto y objeto. Él explica y dice: yo cuando tenía una idea, lo primero que hacía era mandárselo a mis colegas para recibir feedback, para recibir, y lo escribe de una manera tan lógica, cuando quizás en ese momento estaba sucediendo de que quienes estaban escribiendo sobre ciencia lo que querían era escribir una teoría que abarque todo. Y él lo que estaba buscando era construir redes de conversaciones con personas. Entonces, hay mucho de su obra que está escrita en cartas que él tenía, correspondencia que él tenía con un montón de personas de esa época, que ahora vamos a ver, el Círculo de Weimar, que fue un espacio muy relevante en esos tiempos. Bien, aparece Schiller, gran amigo de él, con quien entabla una amistad y con quien tiene conversaciones y tiene un encuentro muy importante, que después vamos a ver por qué fue muy importante, para la comprensión de su abordaje científico. Schiller fue alguien que le mostró algo que él estaba viendo, pero no lo podía, no sé cómo decirlo de otra manera. Él estaba viendo, pero no podía describir, y Schiller le puso palabras a eso que él estaba haciendo. Entonces fue muy importante en su camino. Esto que está acá, la guerra llega a su casa, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, con lo cual había un movimiento en Europa y de hecho llegan a la casa de él, sitian la casa, y a partir de acá empieza una etapa de mucho más producción. Si bien él sigue estudiando la teoría de los colores, es algo que él sigue investigando, y otros elementos, si ven hay una fuerte producción por esta época. No está marcado acá, la muerte de Schiller está por acá, cerca de cuando él escribe Fausto, porque había una relación de intercambio que fue muy prolífera en esta época en la producción de ciencia, y creo que después de esta época él se dedicó más a escribir sus grandes obras. Está Fausto, la poesía de verdad, el Windelmeister, y la segunda parte del Fausto hacia su muerte en 1832. Tenemos acá su vida sentimental. No sé si conocen algo de la vida sentimental de Goethe, fue nutrida, y que creo que marca también aspectos de la personalidad de él, porque de hecho este libro que está acá abajo, las afinidades selectivas, tiene mucho que ver con la mirada que él tenía respecto al matrimonio y a las relaciones, y es un libro que quizás hoy estaría mucho más vigente que en esa época, por lo que está en conversación en relación a la familia y a entender los vínculos, y él ya, bueno, es un libro que trata de eso exactamente. Y no sé si me estoy olvidando algo más. Y este libro que está acá abajo, El viaje a Italia, 1816, él de este viaje recopila un montón de información y hace
son casi 30 años después, escribe un libro donde junta todos los elementos de ese viaje, que fue muy importante para su vida. Hacia el final, la segunda parte del Fausto y la segunda parte de Poesía Verdad. Hasta ahí, datos. ¿Qué estaba pasando? En esta época, cuando él llega a Weimar, una de las primeras cosas que le piden es cuidar, es una zona donde hay minas, entonces él empieza a estudiar geología, mineralogía, iba a las minas. También otra de las cosas que se le encargó fue cuidar los parques, entonces la botánica empezó a ser una actividad que él se ocupaba a diario, y fue una época donde él escribió muchas obras de teatro y además fue actor y director. Entonces se involucró mucho en la entrada a Weimar, se involucró mucho también en estas actividades. Acá arriba, si van a ver, ahí son algunas cosas que elegí que son descubrimientos. Bueno, ¿qué descubrió este señor? El hueso intermaxilar, para muchas personas lo es y para otros van a ser críticos de lo que yo voy a decir, pero para muchas personas este descubrimiento, que es que él observó de que el ser humano tiene un hueso que nos ayuda a entender cómo fue ese salto que para los evolucionistas está entre nuestros predecesores y nosotros. El descubrimiento del hueso intermaxilar fue influyente en la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, y de muchos otros evolucionistas que lo citan, digamos, y que se le da relativamente poca relevancia, pero para la ciencia fue un gran descubrimiento. Como les dije antes, con Schiller tiene conversaciones y ahí se cuña este término que después vamos a ver, que es la morfología. Y con la teoría de los colores él se enfoca en la óptica y el color. Él ahí lo que estaba buscando es una respuesta a Newton, que ahora les voy a explicar por qué él estaba queriendo responderle a Newton en la teoría de los colores. Y acá abajo también le dedicó bastante a escribir sobre filosofía de las ciencias y método científico. O sea, algunos de sus escritos hablan sobre su método científico y cómo él veía la ciencia y cómo él veía que los otros tipos las formas de hacer ciencias no respetaban la vida. Su gran pregunta científica era ¿cómo podemos crear una forma de ver el mundo que sea empática con la vida, que nos permita ver la vida tal cual es? Porque las ciencias que estaban en ese momento tomando relevancia estaban más enfocadas en la atomización, en la separación. El otro día estaba en casa con mis hijos y estaba preparando esto y les pregunto ¿cómo estudiarían una mariposa? Bueno, en el colegio nosotros tenemos que acá hay el frasquito con la mariposa adentro. Digo, bueno, ese es un cadáver de mariposa, no es una... ¿Cómo haríamos para estudiar una mariposa? ¿Cómo se les ocurre? Hagamos el contexto al principio. Nos vamos afuera y la observamos. ¿Cómo hacemos para observar una mariposa que en el momento que yo me acerco se va? Mucho tiempo, dedicación. Bueno, en esa época había más tiempo que ahora. Pero si no reconocemos de que en el momento que yo la clavo arriba de un corcho, le estoy quitando la vida y deja de ser una mariposa y pasa a ser un cadáver, cosa que es necesario también hacerlo para poder entender, diseccionar, entender qué hay adentro y todo, pero la verdadera vida de la mariposa es volando. Y la verdadera vida de la serpiente es haciendo lo que hace, en su contexto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una ciencia que honre eso? Porque esa es la verdadera forma de entender ese fenómeno. ¿Me siguen? Más o menos. Esa era su pregunta central. Y muchas de las cosas que hizo fue intentar responder a aquellos que decían que lo que había que hacer era aislar el sujeto, separarnos, y ahora vamos a ver un poquito a qué se refería con eso. Y les dije, 3 eventos importantes, su vida a Weimar y el acompañamiento a Carl August, el conocerlo a Schiller y el vínculo de amistad con él, y el viaje a Italia. Yo tomé estos 3 hitos y elegí lo que va a venir después para que entiendan la relevancia que tuvo esto en su vida y en su forma de ver la ciencia, ¿sí? Entonces, recuerden más o menos en qué época de su vida era. Ahora los vamos a traer. Un poco de contexto. ¿Escucharon hablar del Círculo de Weimar? Es algo que está en su esfera. Cuando él llega a Weimar y recibe, él lo invita la madre de Carl August, porque Carl August era el heredero del ducado,
y la madre, inteligente, le dice, vamos a buscar a alguien. Weimar era un pueblo muy chiquitito, era un ducado 6.000 habitantes y con relativamente poca incidencia política y económica, pero la madre de Calaus dice, vamos a buscar a alguien que nos ayude a traer el arte. Entonces lo llaman a Goethe, que en ese momento ya tenía cierta visibilidad como poeta, todavía no había escrito sus obras, pero los traen acá. Y un poco le dan apoyo político y económico para que él construya un círculo de personas influyentes en esa época. Algunos nombres les van a parecer conocidos. Yo cuando leo algunas de las anécdotas, me imagino un gran barrio donde estaban y su día se dedicaba a básicamente juntarse y a pensar. Pero acá tenemos a los hermanos Humboldt, que Alexander von Humboldt fue el creador de la geografía. O sea, tenemos que agradecer que hoy podamos decir que existe algo que es geografía. Hasta Schiller, hay algunos poetas, tenemos investigadores de las ciencias, Fichte, Hegel, que en esa época también estaba escribiendo parte de sus obras, Pestalozzi, que estaba vinculado al tema de la educación, estaba cuestionando temas de educación en esa época. El Círculo de Weimar fue un espacio que a él le permitió, desde mi punto de vista, tener un contexto apropiado para que él pueda hacer todo lo que él necesitaba hacer. Escribir las obras que hizo, investigarlas de la manera que hizo, debatir, pelearse. De hecho, con Schiller, hasta esa conversación que ahora un ratito les voy a contar, no tenían una buena relación. Porque Schiller estaba más enfocado en una mirada más dualista y Goethe lo que decía es, eso es lo que nos están pidiendo que creamos, tenemos que ir más allá de eso. Y su confrontación siempre estuvo relacionada a esa búsqueda. Entonces, contexto, Círculo de Weimar, y tal vez algo más de contexto, pero ya desde lo científico. Piensen que en esa época venimos de Galileo, en donde la matematización de las ciencias venía como creciendo, Copérnico, John Locke, que define cuáles son las cualidades primarias y las secundarias. Define que las cualidades que tenemos que tomar para poder tomarlas como verdaderas son aquellas que podemos llevar hacia las matemáticas. Las interpretaciones, nuestras consideraciones sobre los temas son secundarias. Nuestras emociones, sentimientos, es todo secundario. Lo que cuenta a la hora de hacer ciencia son las primarias, ¿sí? Se empieza a definir una forma particular de hacer ciencia. Y un poquito antes de que él comience a dedicarse a las ciencias, Newton escribe la teoría de los colores, su teoría de los colores, que no sé si recuerdan el prisma, el rayo de sol refractando, y explica de que todos los colores están contenidos en la luz y que podemos definir los colores por la refracción, el ángulo que tienen la refracción de los colores cuando pasan por el prisma. Eso es dicho muy corto, pero era un poco lo que él estaba proponiendo. En un ratito, hoy no vamos a ver algo de óptica, ahí vamos a hacer algo con prismas, pero era arriesgado por el tiempo. Pero quiero que empecemos a pensar en ese momento. Imaginen que él tenía una fuerte vocación por responder a eso que se estaba planteando en Europa, que es una mirada de las ciencias atomizada, enfocada en la mecanización de la naturaleza, y él, un romántico, diciendo, nos estamos quedando afuera. Básicamente eso es lo que estaba sintiendo. ¿A dónde queda el ser humano? Con todo lo que nosotros sentimos, con todo lo que nosotros vivenciamos como seres humanos, nuestra vivencia como ser humano, ¿dónde queda? Si lo que vamos a hacer es separar lo que yo estoy investigando de quién soy yo, ¿sí? Eso es algo que estaba en el aire en sus preguntas. ¿Vamos hasta ahí? Siento que voy muy rápido. Si voy muy rápido o voy muy lento, me avisan. Les dije que íbamos a hacer un poco de experimentación. Esto no viene de él, esto no es una propuesta de él, pero es una propuesta que a mí me ayuda a entender la manera en cómo él estaba queriendo, o cómo él diferenciaba la forma de entender. La pregunta que está acá en el aire es ¿qué significa entender el mundo? ¿Qué es lo que para nosotros es entender el mundo? Esa es la pregunta que queremos explorar ahora. Y lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio. Y les voy a preguntar qué ven acá. Un cubo. ¿Un cubo? ¿Alguien?
¿Alguien dice algo por allá? Una imagen. Una imagen, muy bien. Líneas. Ok, Muchas imágenes geométricas distintas. también. Un espacio. Un espacio. Muy bien. Pero podemos reconocer una figura, ¿no? ¿Todos podemos reconocer esa figura? ¿Sí? ¿Vos también? Sí. ¿Qué reconociste? Un cubo. Un cubo. Muy bien. Te voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Mati. Mati, si yo te pregunto, este cuadrado de acá, ¿me seguís? ¿Este cuadrado de acá está hacia adelante o está hacia atrás? Hacia el costado. Hacia el costado. O sea, esta parte de acá es el techo del cubo, digamos. ¿Eso decís? ¿Sí? Sí. Y este cuadrado de acá está hacia atrás. ¿Sí? ¿Todos lo vieron así? ¿No? No. ¿Alguien vio que este cuadrado de acá está hacia arriba a la derecha? ¿Hacia afuera? Bien. ¿Vieron los dos ahora? ¿Pudieron? Lo que me pasa es que también estaba hacia arriba, pero después cambiaba. ¿Lo pudiste cambiar de uno al otro? ¿Alguien pudo hacer lo que hizo Mati? ¿Sí? ¿Por allá sí? ¿Pueden intercambiar entre una forma de ver el cubo y otra forma de ver el cubo? Capaz ya lo hicieron esto alguna vez, pero voy a jugar un poquito con ustedes. ¿Qué está cambiando? Vamos a uno. Está cambiando la mirada, la forma de ver, el foco, la perspectiva, la percepción, la forma de entender. ¿Qué dijo eso? Por ahí. La forma de entender. Nuestra intención también está acá. Nuestra intención también está acá. ¿Por qué está nuestra intención? Y porque estamos buscando distintas opciones en la misma imagen. No estamos como solamente viendo, sino buscando otras cosas. Bien, sí. Tengo que decirles que acá no hay ningún cubo. Por lo menos acá no hay ningún cubo. ¿Cuál sería como, hay alguna profesora o profesor de física o de matemática en la sala? ¿Cuál sería como la definición de un cubo? Y tenés que tener 3 dimensiones, ahí tienes una sola. Tendría que tener 3 dimensiones. Pero nosotros todos dijimos que había un cubo ahí. Bueno, algunos dijeron líneas. Es una imagen de un cubo. Es una imagen de un cubo. Físicamente. Exactamente, pero nosotros dijimos cubo. Y cuando decimos cubo sobre algo que no es un cubo, tiene un efecto. Una representación. Es una representación de un cubo, pero nosotros dijimos cubo. Ahí no hay ningún cubo. Es una imagen. Síganme un segundito acá. Y además es una imagen que tiene la posibilidad, no solo hay un cubo, hay dos cubos. En una misma imagen. ¿Sí? Hay dos formas diferentes de ver este cubo. Son dos cubos, no un cubo. O representación de un cubo. ¿Sí? Acá lo único que hay son líneas negras sobre un fondo blanco. Y nosotros decimos que hay un cubo. ¿Por qué pasa eso? Porque se enseñaron que era un cubo. A ver, Mati, acá tenemos a nuestro estrella. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque las líneas se juntan, Pues las niñas se juntan. ¿Y qué hacen cuando las niñas se juntan? crean una forma. Crean una forma. Y esa forma, ¿vos qué nombre le diste? Cubo. Un cubo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una idea dentro nuestro de lo que es un cubo. Si no tuviéramos la idea de lo que es un cubo, acá estaríamos viendo qué. Y si no supiéramos lo que es una línea, colores. Sería algo que está ahí. ¿Sí? Como tenemos una idea de lo que es un cubo, rápidamente decimos que aquí hay un cubo. Así funciona nuestra mente, como un rayo, como decía antes el texto al principio. Rápidamente, lo que hace nuestra mente es asociar una idea que nosotros tenemos con lo que estamos viendo. Pero acá están pasando dos cosas separadas y me gustaría hacer una diferencia. Y acá empieza la cuestión. Lo que recibe nuestra retina, nuestro ojo, o sea, la experiencia sensorial de nuestro ojo es para todos la misma, ¿no? Que son las líneas arriba de un fondo blanco. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que pasa, que es que viene la idea de un cubo y se junta con esa percepción que tiene, o con ese estímulo que tiene nuestra retina, y asocia de que eso que está recibiendo dice acá hay un cubo. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia de las dos cosas? Hay algo que pasa físicamente con nuestro ojo, que son la refracción de la luz de la pantalla en nuestra retina, es para todo lo mismo.
Y hay algo dentro nuestro que dice acá hay un cubo. Si no supiéramos lo que es un cubo, estaríamos peleando con esa persona acá. ¿Saben qué es eso, no? Cuando alguien no ve lo que nosotros vemos. No lo estás viendo, no me estás entendiendo. Bueno, de eso se trata. Entonces, ¿por qué hacemos esa distinción? Porque una cosa es ver y otra cosa es ver. Recién dijimos vemos un cubo, pero no vemos un cubo. Lo que nuestro ojo físico ve a veces es diferente de lo que nuestro ojo interno ve. Pero no lo separamos porque generalmente suceden al mismo tiempo. No lo hacemos habitualmente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué esto es importante para Goethe? Porque Goethe lo que decía era, si yo tengo un concepto, como estaba pasando con las ciencias positivistas, lo que estaban buscando era afirmar una verdad que ya estaba escrita. Entonces yo lo que voy a diseñar son experimentos para corroborar esa idea que ya está escrita. No me estoy deteniendo a lo que está sucediendo ahí. Si yo voy a ir a cualquier fenómeno, si yo voy a estar con una idea preconcebida, eso que está recibiendo mi ojo, mi oído, mis sentidos, está influenciado por eso que yo ya sé, o que creo que sé, o lo que quiero que sea. ¿Sí? Es una lista de hipótesis y vos tenés que ver cómo llegas ahí. Exacto, exacto. No con el descubrimiento. Entonces, y acá es donde para mí hay como una primera cuña que es ver es un acto moral. Nosotros participamos en la manera en que vemos las cosas. Aunque no nos lo creamos, o aunque nos cueste verlo, todo lo que vemos está intervenido por quienes somos. Y eso es algo que en la época de Goethe era algo relativamente nuevo en términos, no filosóficos, porque ya se venía planteando desde antes, pero él lo empieza a poner adentro de un método científico. Años más tarde aparece la fenomenología y todo el campo de trabajo de la fenomenología, donde esto es el central, en donde la pregunta respecto a la distancia entre el sujeto y el objeto no es tan fácil de responder. Porque esto cuestiona la idea de que nosotros podemos ir a ver un fenómeno sin intervenir. ¿Sí? ¿Me siguen? En términos de afirmación, todo lo que vemos está intervenido por quienes somos. Es lo que marca los genios, esos que logran no ver lo que ven todos, o sea, desde la teoría heliocentrista a la geocentrista, o sea, hay que poder salir de ahí para poder ver lo distinto. Exacto, exacto. De hecho, Galileo, cuando propone la teoría heliocentrista, o sea, el Sol en el centro, él había desarrollado un telescopio y cuando quienes estaban, él dice, miren, descubrí esto, dicen, no lo vemos, porque él construyó el proceso para llegar a la idea de que el Sol está en el centro. Si yo miro por el telescopio no veo el Sol en el centro. Él tenía esa idea, entonces cuando ve el Sol por el telescopio, estoy viendo el Sol en el centro, que es lo que está pasando acá también, ¿sí? Bien, eso como primer paso, nuestra participación. Somos participantes en lo que vemos y la ciencia goetheana se basa en ese concepto, en donde nuestra experiencia, en donde quienes somos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo es la materia prima para hacer ciencia. Y más adelante les voy a contar un poco qué se puede hacer con eso. ¿Estamos hasta acá con el cubo? ¿Sí? Entonces, diferencia entre ver y ver. Hay una forma de ver, que es la que percibe nuestro ojo, y una forma de ver, que es la que habitualmente decimos, donde está todo mezclado, nuestra experiencia cognitiva, que es cuando el concepto se junta con nuestro estímulo visual o sensorial. Voy a agarrar mis papeles porque tengo algunas anotaciones que creo que me estuve olvidando. Los videos que están en YouTube tienen el nombre de Zartempiria. No sé si escucharon hablar del concepto. La ciencia goetheana, él la llamó Zartempiria, empirismo delicado. Ahora les voy a explicar por qué. Pero algunas cosas donde él quería poner la distancia era de que esto primero, ¿no? El científico se está separando de lo que está estudiando. Y yo no me puedo separar de lo que estoy estudiando. Y su proceso no fue el de racionalizarlo y después decirlo, sino que él se da cuenta que al observar una planta, y observar una planta, y observar una planta, y detenerse en los detalles, y detenerse en los detalles, y intentar no conceptualizar, a él le pasaban cosas.
Y eso que a él le pasaba, que era que cuanto más miraba, sentía que más había para ver, más fuerza le daba para decir que quienes agarraban la planta, la sacaban de su hábitat natural, la ponían dentro de un laboratorio, la diseccionaban toda, que decían que esa es la única forma de estudiar a la planta, él quería reaccionar porque le estaba sucediendo eso. Entonces, algunas nociones de su mirada, que se estaba construyendo esta idea de que la naturaleza era una gran máquina, y su ciencia no permite que veamos a la naturaleza como una máquina, sino que hay un proceso que hace la naturaleza, y nuestra forma de abordar científicamente un proceso tiene que ser lo suficientemente vivo como para poder aprenderlo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? O sea, tenemos que poder crear las condiciones internas para poder estudiar un fenómeno como la mariposa que está moviéndose constantemente. Cuando nuestro sistema de pensamiento y toda la ciencia se estaba construyendo hacia compartimentos estancos. En esa época también se dividió las ciencias en la biología, la química, la física. Antes se estudiaba todo junto. Él tuvo una vivencia de estudio donde todo eso estaba mezclado. Entonces, en un mismo laboratorio sucedían todas las ciencias dentro del mismo salón. El reconocimiento de que el abuso de lo matemático, de que la matemática como forma explicatoria comenzaba a reducir fenómenos que eran mucho más complejos que una ecuación matemática, y que se estaba sustituyendo la vivencia verdadera del sujeto en esa experiencia con lo investigado. Bueno, esta idea de la visión más especializada, porque en realidad lo que estaba haciendo la ciencia era como ir hacia el átomo, o sea, ir a la partícula. De hecho, creo que nuestro camino en esa forma de hacer ciencia se terminó hace relativamente pocos años, aunque ahora hay otra evolución más, pero cuando llegamos a la máquina que nos permite manipular el átomo. O sea, el ser humano llegó a una máquina que nos permite manipular la unidad más chica a la cual hemos llegado. O sea, ese fue nuestro camino de atomización en las ciencias. Y de control. Y lo que él estaba proponiendo era una mirada más holística, una mirada en donde al yo participar en ese proceso científico me pasan cosas, y eso es parte, y hay una transformación que sucede en el científico. Y por otro lado, la ciencia moderna en ese momento, buscando generalizaciones, todos los árboles tienen este comportamiento, versus comprender los patrones y las relaciones de ese ser en particular, de entender esa relación en particular, sin necesidad de generar, si bien hay generalizaciones, él llegó a generalizaciones, pero no partían de sacar un mínimo común múltiplo, sino de otra cosa que vamos a ver en un ratito. Pero él no estaba buscando abarcarlo todo, él estaba buscando encontrar piezas que le ayuden a entender cómo funciona la vida. Y hay algo, acá me olvidé de algo que también estábamos hablando al principio con Tim, alguien que, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando o estoy empezando a leer, fue Spinoza. Spinoza para Goethe fue quien le trajo a su comprensión de la naturaleza una mirada espiritual, porque lo que básicamente Spinoza era un panteísta, o sea, la naturaleza y Dios no están separados. Él toma esa idea, con lo cual su mirada respecto de la naturaleza siempre fue de mucha veneración y mucha humildad, como realmente entendiendo que está relacionándose con un ser superior. De hecho, hay una historia que cuando era chiquito hace un altar, de muy chiquitito hace un altar y va y elige elementos, piedritas, palitos y cosas, y arma su altar para agradecerle a la naturaleza la oportunidad de experimentarla. Y su vocación por ir directamente al fenómeno e intentar dejar de lado el cubo y enfocarnos más y más en las líneas, en las formas, en lo que el ojo podía ver, y no tanto en el concepto que enseguida quería explicarlo todo. Y entenderla por sí misma. Y algo que también es parte de su mirada fenomenológica, que cuando entendemos de que se construye un vínculo con lo que estamos estudiando, la fenomenología lo que busca es entenderlo por sí mismo, la experiencia a través de sí mismo. Inevitablemente ese vínculo tiene que ser muy cercano. Yo no puedo crear ese vínculo desde la lejanía, tengo que generar esa intimidad.
Y de ahí viene la delicadeza, el empirismo delicado, porque la forma de abordar la ciencia no es cortando en pedazos, no es atomizando, no es, que si bien hay mucho de la matemática, él no es un, él no luchaba contra las matemáticas, el proceso analítico es gran parte de su método también, pero no queda ahí, ¿sí? Porque lo que se construye después es un vínculo, y ese es el vínculo que... Pensó la pregunta. Dale. ¿De qué? Perdón. Bueno, delicado. Como la traducción de la palabra como ciencia de la ficción, ¿es que nosotros entendemos por delicado o hay una connotación ahí que en español cambia? Bueno, a mí me pueden ayudar. Sartre es más amplio que el delicado. En contraposición de duro, blando, duro, como Sí. ciencia dura y ciencia más blanda, en el sentido de ser más permeable, más maleable. Sí, porque en realidad lo que él decía es me hago uno con el fenómeno. Claro, en ese sentido. En ese sentido. Sí, yo lo interpreto como respetuoso también. También. Sí. Cuidadoso. Cuidadoso. Exactamente. Está todo eso ahí, sí. Es una ciencia cuidadosa, respetuosa, que busca hacerse uno con el fenómeno, no generar distancia. Va por ahí, sí. Como decía al principio, él va dando pequeños destellos también en su poesía. Acá hay una poesía en donde él empieza a traer algo también de su forma de ver la naturaleza. En los sentidos, pon tu confianza. Nada erróneo verás a la distancia. Si en el entendimiento en guardia pones. Lo que hicimos al principio. El foco puesto en los sentidos y dejar el entendimiento un poco detrás. Dejarlo un poco de lado. Enfocarnos en la vivencia. Sea alegre tu observancia y seguro y flexible tus pasos avanza por los valles de un mundo rico de dones. Una de sus frases vinculadas a la ciencia es que todo objeto debidamente observado crea en nosotros un nuevo órgano de percepción. La vivencia de esta forma de observar crea en nosotros dones internos, que después otros han profundizado en eso. De hecho, toda la mirada de la antroposofía, no sé si conocen el trabajo de Rudolf Steiner, se basa en la obra de Goethe y le da toda una dimensión espiritual, pero la vivencia interna de observar de esta manera nos permite conectar con ciertas preguntas que nos habilitan ciertos dones. Y hay que practicarlo, no es algo que se lee. Se puede leer en un poema, pero por eso es una ciencia práctica, busca experimentar. Perdón, cuando decís dones, ¿quiere decir capacidades? Porque don dice que tiene como un sentido también de algo que te da alguien que no como que lo recibís innatamente. Te lo das a vos mismo. Es un proceso de creación propia. Es una ciencia que al practicarla va generando una vivencia interna que fortalece tu experiencia de la vida. No me quiero poner muy místico porque hay que practicarlo, pero tiene que ver con eso. Y se agudiza tu mirada. Bien, ¿se acuerdan que dije que Schiller tiene una relación de amistad con Goethe? Goethe hace un viaje a Italia, un poco cansado de la fama, entre comillas, ya estaba relativamente conocido. El viaje a Italia sucede a sus 36, 37 años. Quienes estuvieron en esa época o su vida en esa época dicen que él estaba pasando por la crisis de la mitad de la vida. Y mientras yo estaba preparando esto y decía, qué interesante, yo tengo 40, tengo un par de años más, pero claramente digo, muchas de sus preguntas durante esa época son preguntas que yo vivencié en los últimos 4 o 5 años. Él hace un viaje a Italia, en donde incluso se cambia de nombre, para poder, o sea, se desidentifica de quién era para poder ser él. No sé quiénes ya pasaron por la mitad de la vida, pero creo que hay algo de eso, de reconocer quiénes somos realmente. El viaje a Italia para él es un hito en su historia. Y se va con una pregunta. Ella venía estudiando botánica y él iba en búsqueda de dónde es que viene el reino vegetal, de dónde vienen las plantas. Y hay un término que él venía buscando que es la Urpflanze, o sea, la planta primordial.
la planta arquetípica. Y nuestro pensamiento materialista diría, ah, claro, es la planta que tiene una forma, que de ahí salieron todas las plantas, ¿no? Es lo que pensaríamos. Hay una planta que es como... ¿Cómo? La madre de todas las plantas. Ese sería nuestro pensamiento materialista, de decir que de algún lugar salen. Él no estaba buscando eso, no estaba buscando la forma de la planta o las características de la planta de donde surgieron todas las plantas. Él dice, en todo el reino vegetal yo puedo observar que hay algo que está sucediendo, hay un proceso que está sucediendo que es para todos muy parecido. No es el mínimo común múltiplo de lo que todas las plantas hacen, hay algo que vive dentro de las plantas y dentro de cada planta o cada tipo de planta particular que hace que esa planta sea así. ¿Por qué toma la forma que toma? La morfología, que es el campo de estudio que él creó, se pregunta ¿cómo es que llegamos a esta forma? ¿Qué es lo que le da forma a esto que está acá? El proceso, no el resultado. No me importa tanto la forma. Y ahí hay también algunas reflexiones sobre nuestra forma habitual de pensar y donde él puede traer algunas invitaciones. Ahí voy. Pues estamos generalmente más preocupados por el resultado que por el proceso. Su foco era entender la vida, entender el proceso por el cual las cosas toman su forma. Y el campo de estudio para él fue la morfología. Sí. Una pregunta. Como que antes hablábamos de esto de la percepción y de la idea, y como que no entiendo, en este viaje, si bien no una idea como la que tenían el resto de las personas a su alrededor en ese momento, pero fue técnicamente en busca de una idea, ¿no? Fue. Sí, él tenía, o sea, fue en búsqueda de salir de muchas cosas, pero estaba investigando. Y una de las cosas y ahí aparece el método de él también. Una de las cosas donde él ponía foco, y digamos es parte de lo que yo también enseño cuando hago talleres de observación, es que vamos a ver detalles, vamos a ver casos y vamos a ver formas. Y él cuando viaja a Italia, él había hecho mucha investigación respecto a diferentes tipos de plantas, había estudiado cómo se organizaban las plantas en sus diferentes, ¿cómo es que se llaman? Cuando se organizan por familias. Pero él estaba buscando otra cosa, que es, ¿qué es lo que mueve a que una planta se desarrolle? Newton se preguntó, estudió por qué la manzana cayó y a qué velocidad, y que hay algo que se llama teoría de la gravedad. O sea, él le puso nombre a algo que ya estaba ahí. La pregunta de Goethe sería, ¿cómo es que la manzana llegó a ese lugar? Ese es el tipo de ciencia, o las preguntas que él se hacía. Lo obvio ya está dado, o sea, ¿qué es lo que permitió que esa manzana llegue hasta ahí? Déjame avanzar un poco y a ver si se contesta un poco más lo que vos estabas buscando. Entonces, acá hay otro ejercicio, si tuviéramos más tiempo y lo estuviéramos afuera, lo haríamos con una planta. Pero les quiero mostrar esto, que son todas hojas de una misma planta, que es de la familia del diente de león. A ver si está la foto. Esa es la planta entera, y si ustedes miran, hay una secuencia de hojas que comienza con esta, que son las hojas que están más en el tallo, y a medida que uno va subiendo en la planta, todas la hoja va pasando por un proceso de transformación. ¿Lo ven? Se va complejizando de formas más simples hacia formas más complejas. A medida que la planta se desarrolla, pasa de formas más simples a formas más complejas. La coronación de la forma más compleja es la flor. Si ustedes leen la metamorfosis de las plantas, van a ver que él va desarrollando una observación de cómo la planta va pasando por los diferentes estadios, y la coronación de la particularidad de la planta se da en la flor. Si ustedes van a un jardín en esta época que todavía no está florecido, casi que todas las plantas, si uno no tiene mucha experiencia de reconocer hojas, son todas muy parecidas. Vamos dentro de 3 meses, que está todo estallado, y vemos las caléndulas, vemos las margaritas, porque la flor es donde podemos identificar esa particularidad. Entonces, ¿por qué la morfología? Porque él lo que decía es, ¿cómo es que hay esto? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo es que llega a estas formas la planta? ¿Y por qué esta planta lo hace diferente que la margarita? Hay algo particular que vive dentro de ese tipo de planta que hace que tome esta forma. Y que no es que la planta está hecho un bollito adentro de la semilla.
hay una fuerza formativa que es invisible, que es particular de esta planta y le permite a esta planta transformarse en quien es. ¿Me siguen ahí? Entonces es lo que decía de, bueno, pero yo puedo observar que todas estas hojas están en esta planta. Y están en esta planta al mismo tiempo. O sea, esta es una planta diseccionada. Y al mismo tiempo hay un proceso sucediendo en el tiempo. O sea, a medida que va creciendo la planta, van apareciendo hojas diferentes. Entonces, cuando él empieza a estudiar, o sea, empieza a interesarse por la morfología, él lo que en realidad se estaba preguntando es ¿cómo es que toma esta forma? ¿Por qué esta planta toma esta forma? Y a la idea que él llega, que es que hay algo único que vive en el reino vegetal, en la planta, que hace, que es una fuente de la fuerza formativa que le da la forma que toma. ¿Sí? Hay algo, y eso también viene de Spinoza, que hay algo que pone en movimiento. Cuando Schiller se encuentra con él, y ahí viene el otro círculo que les había dicho, y él viene con todas estas ideas y le cuenta, Schiller le dice, eso no son observaciones de tu experiencia, eso que me estás relatando es una idea. Y cuando Schiller le dice eso, lo que se está cristalizando es que hay una idea que vive dentro de la planta, que es invisible y que le da la forma, y le permite tomar la forma que tiene esa planta. ¿Sí? ¿Eso no podría ser lo que la filosofía se llama la esencia? Sí. Sí, te pregunto, porque suena como... Sí. No es perceptible con nuestros ojos, con nuestros sentidos físicos. No lo vas a encontrar en los genes. No sirven los... Estamos hablando de una idea. Y para que podamos hablar de una idea, y ahí es donde se vuelve más complejo, nosotros estamos participando de esto. O sea, nuestra forma de pensar, acá hay una idea porque nosotros somos capaces de entender ideas. Entonces el científico o el ser humano cumple un rol en esta forma de hacer ciencia, o en esta forma de entender, que es que podemos entender y conectar con la idea que vive dentro de lo que está vivo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Una idea se podría comparar con una fuerza? Es aquello de lo cual emerge la fuerza que permite que esta planta sea la forma que toma. ¿Sí? ¿No sería que la idea es propia del ser humano, que es lo que nos permite ver el cubo? Entonces, en vez de ver esto como un yuyo, al tenerlo del cubo, entendemos que eso es una hoja, que esta tiene más tiempo, que esto va por ahí. No. Ese sería como la visión opuesta, porque estamos conceptualizándolo. Es lo que... La idea... Perdón. La experiencia de la idea no proviene de nuestro pensar racional, es una vivencia. Por eso acá estamos hablando de una ciencia que es opuesta, o se basa en la experiencia de esa observación. Y en la conexión, ahí voy como y el vínculo que se establece entre quien observa y el sujeto permite vivenciar esa idea. ¿Sí? A través de los sentidos del que la vivienda. A través de él diría de la imaginación. Claro, pero digamos, el limitante, Sí. porque uno puede ver eso porque tiene el sentido de la vista. Un topo no lo vería. Sí. Sí. A eso es a lo que me refiero cuando digo que la idea como concepto es intrínseca al ser humano, no a la planta. No, es al revés. Más una idea platónica, o sea, es una idea más platónica de un arquetipo que le da forma a la naturaleza. Exacto. O sea, a lo que me refiero con intrínseca es que solamente la puede generar un ser humano. La planta no lo puede generar una idea. Bueno, ahí es donde se va un paso más, que es que nosotros somos naturaleza también. Totalmente, pero con determinadas condiciones. Exacto. Sí. Entonces la pregunta que él se hace es al servicio de que están esas condiciones. Y según su mirada, está al servicio de poder conectar con la idea de la planta. Pero es de la planta. En realidad emerge en la relación, no es ni de la planta ni del ser humano. Pero la planta necesita el ser humano. Sí.
Para evolucionar, No, estamos hablando estamos hablando de la investigación, del entender cómo es que llega a esa forma. Y no me quiero extender mucho más, pero solo estamos tocando una idea que son, digo, es un libro entero, estoy trayendo una pista, perdón. Pero si dos personas los miran al mismo tiempo, también va a haber una diferente idea de esa observación. Te invito a practicar con otras personas. Perdón. Llegamos Sí. a la misma... No tiene que ver, de vuelta, porque acá es donde empezamos a tocar el reino en donde esto es necesario practicarlo. Porque tiene que ver, o sea, conceptualizar sobre esto y quedarnos con la idea de que esto es simplemente del plano de lo racional, mata toda la magia que hay, que es que hay que ir y hacer el experimento. Sin el experimento esto no funciona. No hay... Exacto. Hay una frase que es muy buena de Terence Deacon que dice que vivimos en un mundo que compartimos con millones de especies y otro que entramos solamente a través del mundo de las palabras, el simbólico. Entonces ahí sería esa diferencia entre lo que compartimos con todo el mundo, con el resto de las especies, lo biológico, ¿sí? Y lo que nosotros como especie nos diferencia a través de la palabra, la idea, esto que podemos conceptualizar y observar. Pero no por la idea de la Es la visión científica de Goethe, no lo que sentimos en el mundo que estamos inmersos. La visión de él es científica. Yo lo que vos apuntás, me parece, mis conocimientos no son rudimentarios, pero creo que Goethe en aquella época era lo que era el empirismo y el racionalismo, que estaban contrapuestos. Y yo creo que el primero que logró más o menos homogeneizar o armar una teoría fue Kant, que creo que fue el predecesor de Goethe, sí. y probablemente Goethe se basó en Kant. Sí, y un poco creo que fue eso. Ahora después lo demás es claro, eso creo que yo puedo aportar. Lo que él incorpora en su mirada es la experiencia, claro. el hecho científico, que es algo que queda fuera en otras formas de hacer ciencia. Y cuando digo, y es holístico, porque en el momento de la investigación, el vínculo que se construye entre lo que estoy observando y quien observa toma tal profundidad que permite vivenciar lo que él decía era un pensar imaginativo, que tiene que ver con entender el fenómeno desde adentro. Esto es muy racional lo que estoy diciendo y me da mucha pena no tener 3 horas porque hay mucho para practicar. Pero síganme un poquito. Él lo que estaba buscando es cómo podemos desarrollar un método para conectar con eso que vive dentro de la planta, que le da la posibilidad de tomar la forma que toma. ¿Y por qué es relevante para mí? Es que le devuelve al ser humano algo, con su método, algo que la otra ciencia no estaba teniendo en cuenta, que es la capacidad de conectar con la idea, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, su visión de la naturaleza es una visión participante, no una visión separada. ¿Sí? Exacto. ¿Estamos por ahí? Pueden ser obras estos, simplemente estamos tocando la superficie. El proceso formativo, exactamente. La morfología lo que nos ayuda a entender el proceso formativo de lo que estamos queriendo entender. Fausto, en el Fausto hay detalles también que él nos dice. El que quiere conocer y descubrir alguna cosa viviente, procura ante todo sacar de ella el espíritu. Entonces tiene en su mano las partes. Lo único que falta es el lazo espiritual que las une. Es eso lo que él estaba queriendo acceder con su forma de hacer ciencia. ¿Cómo podemos acceder a aquello que hace que esto sea lo que es? Pero toca el tema de Dios en todo esto, porque es como que tiene algo espiritual. Está lleno de espiritualidad. Sí, de hecho él, y esto es otro capítulo, ¿no? Pero digo, tiene vínculo con la masonería, hay como todo un campo de su mirada más desde su espiritualidad, pero está lleno pero porque tiene que ver con desde donde los románticos también planteaban su postura frente al mundo, que es queremos vivir la vida, no queremos quedar fuera de la experiencia.
Entonces tiene una vivencia espiritual. Todo esto. Bien. Bueno, acá la conversación con Schiller, eso es una idea. Entonces él le responde, entonces puedo verlas con mis propios ojos, porque lo que él estaba teniendo era una vivencia de esto que estábamos racionalizando recién. Yo las puedo ver, yo puedo ver la fuerza que le permite a esa planta ser lo que es. Y no estamos hablando de nada fantasioso. El método es riguroso, es súper analítico, pero para poder llegar a la imaginación, que es el tipo de pensar que él busca desarrollar y que nos permite conectar con lo que está vivo, está basado en empiria, está basado en observaciones reales y concretas de lo que está ahí. Pero se basa en eso para construir un pensamiento imaginativo. Entonces, él con su mirada ya desarrollada decía, yo las puedo ver con mis propios ojos. Necesito mirarla ahora porque yo... Bueno, voy a... Última cosa que les voy a proponer hacer, para ver si lo podemos vivenciar un poco. Les voy a mostrar estas imágenes y les voy a pedir que intenten guardarlas en su retina. Si cierran los ojos y piensen en esa forma, ábranlos ahora y vean esta forma. Intenten ver si pueden, adentro de su mente, transformar este triángulo en este triángulo. Si pueden hacer ese movimiento interno. ¿Sí? Pueden completar el espacio que hay entre un triángulo y el otro, el movimiento que tiene que hacer un triángulo para transformarse en el otro. ¿Sí? Y uno más. ¿Sí? Lo pueden... Hasta casi se puede ver en la pantalla cómo este se va achicando y va tomando la forma de este y este va tomando la forma de este. Acá nosotros lo podemos hacer porque tenemos una idea de lo que es el triángulo, lo que es un triángulo. Y todos los triángulos infinitos que hay entre medio, entre este y este, son todas manifestaciones de lo mismo, de la misma idea. ¿Sí? Como la planta, las mismas hojas provienen de la misma idea. Nosotros tenemos la idea de un triángulo que se manifiesta infinitamente en cada una de estas formas. ¿Sí? Es una fuerza formativa que la tenemos. Una idea de un triángulo nos permite generar infinitas formas que provienen de la misma idea. Ese es el tipo de conclusiones a las que él llegaba. Porque todo lo que él veía, todas las manifestaciones de una planta parten de la misma esencia o del mismo arquetipo de esa planta en particular. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esto nosotros lo podemos hacer internamente porque nosotros tenemos la idea de la idea del triángulo. Creo que ya casi estamos llegando al final. Entonces él dice, al contemplar la naturaleza, siempre uno y todo se aprecian. Nada hay dentro y nada hay fuera, porque lo que está dentro está fuera. Esa referencia a esta relación de la observación y el observante, esta cosa de la distancia entre el objeto y sujeto, para él no tiene sentido en la forma de observar la naturaleza. Así pues, aprender discretos el sagrado y público secreto. A la vista de una planta está visible aquello que está invisible, que es esa fuerza que le da la forma a lo que está ahí. Disfrutar de la apariencia cierta, lo que está, él dice, la teoría está visible. Nada vivo es uno, siempre es muchos. Y último, una de las cosas que también, y Tim, vos preguntabas al principio mi viaje personal, y ahí voy ya como cerrando, es que el gran aporte para mí que tiene este abordaje, esta mirada particular, es que como somos participantes en el proceso, mucho de lo que está sucediendo nos refleja a nosotros. Y hay un proceso de eso que esa idea que nosotros tenemos respecto a lo que estamos observando se vuelve muy, muy visible, porque
al observar algo y darme cuenta de que yo estoy proyectando lo que yo creo sobre eso, habla mucho de quiénes somos. Entonces hay una posibilidad en esta forma de hacer ciencia de observarnos. Entonces él dice que al observar es mejor ser plenamente consciente de los objetos, poner el foco en lo que estoy observando. Y el pensar, o sea, aquello que nosotros aportamos, ser plenamente de nosotros mismos. Entonces, cuanto más conozcamos quiénes somos, cuanto más sepamos cómo pensamos, cómo vemos las cosas, más conscientes vamos a ser en nuestra forma de ver. Si la forma de ver es un acto moral, ¿cómo estamos viendo? ¿De dónde viene nuestra forma de ver? ¿Por qué vemos las cosas de esta manera? ¿Por qué algunas cosas nos gustan y otras cosas no nos gustan? ¿Por qué cuando me encuentro con tal me irrito? ¿Por qué cuando estoy en equipo de trabajo hay personas que no...? Entonces hay una oportunidad en esa mirada. Dice, y si nos aventuramos en el conocimiento y en la ciencia, lo hacemos solamente para volver más preparados a la vida. Para él la ciencia y su manera de hacer ciencia simplemente era una oportunidad para seguir desarrollándose y desarrollar más dones y facultades. Bueno, creo que por ahora eso. Hasta ahora. ¿Hay preguntas? Me gustaría escuchar si hay... Por ahora, sí. No, tenía una pregunta de bastante al principio, del círculo de Weimar. ¿Lo convoca todo la misma persona? O sea, la misma persona que lo convoca, ¿le convoca a esa gente o esa gente estaba ahí? Esas personas estaban ahí por otras cuestiones. No conozco el detalle de eso, pero sé dónde encontrar la información. Sí sé que la elección de que él vaya fue digitada. Porque él... Sí. No, en algunos de los que nombraste, o sea, vos los nombraste como un poco los nombres y a qué se dedicaban, y después vino la parte de hacia dónde estaba yendo la ciencia en ese momento. Sí. Y me llamó la atención de que la mayoría de esas personas en realidad eran de lo que serían las ciencias, o sea, secundarias según la definición posterior, no porque se considera eso. Pero entonces me parecía interesante si era alguien que las había convocado o por qué se habían reunido formando este círculo como en oposición al otro que se está desarrollando, ¿no? Y qué impacto puede haber tenido en la mirada de que no también estar en esa como... Claramente se vio influenciado por conversaciones con todos ellos. De hecho, digamos, ahí era para mí, no sé cómo fue la llegada de todo el resto. O sea, sí sé que él llega invitado y tiene influencia en la convocatoria y esto que les decía de que él promovía el compartir, el generar una ciencia de pares. Entonces, me imagino yo que habrá tenido también un rol de invitar y acercar a personas, pero se puede, no tengo tan profundizado eso, pero puede ser interesante ver, porque creo que eso fue un caldo cultivo, digamos. Todos los que están acá después tuvieron su desarrollo particular. Su nombre. ¿Cómo? Son todos los nombres de las escuelas alemanas. Sí. Bueno, ya viene un poco más después, pero bueno, todos ellos sí, estuvieron en una época muy particular y creo que se escribían muchas cartas entre ellos. Se escribían muchas cartas. Yo estoy leyendo un libro de Humboldt y todo el tiempo te habla de su vínculo con Goethe, las cartas que se mandaban. Y todo el tiempo estaban viajando y encontrándose y se reunían y charlaban de estos temas. Era como que es el WhatsApp de hoy. La carta de aquel momento es el red social de hoy. Es la única forma que tenían de comunicar. Mati tiene un... ¿Goethe fundó el colegio, decís? No. 125. Pensá que él se murió en 1832 y 125 años antes de ahora. ¿Qué año fue? ¿9? 1897. 60 años después se fundó el colegio. ¿Quién lo fundó? Jueves que viene. Quiero sobre el método que vos decías, ¿no? Porque él hizo el método, como explicar un poco más que era tan... Hay una visión, hay mucha gente que tomó
los llevó a un lenguaje más entendible y más científico, porque él escribió en una época en donde no había, o sea, escribía, parte de sus textos tienen poesías en el medio, esto que pasó, así escribía, entonces, exacto, entonces, estaba el arte para él, de hecho él tomó clase de pintura, en La Metamorfosis de las Plantas está lleno de dibujos de él dibujaba también. Él decía, solamente podemos decir que conocemos una planta si la podemos dibujar de memoria. O sea, ese nivel de detalle él proponía, de atención. Y su... Sí. No, porque ahí conoces como esa planta en singular en realidad, porque no puedes dibujar de memoria la especie, no sé, las margaritas, sino Sí. esa margarita es la única. Como que podrías conocer en un momento determinado, que es el único momento que la puedes dibujar de memoria, pero después. Sí. Al mismo tiempo te dice que no, siempre hay más para ver. Entonces, creo que es un juego lo que le está diciendo, porque él lo que en realidad te está invitando es que vayas a observar y que te conectes con eso que está ahí. Lo experimentaban en su propio cuerpo. Sí, espera, quiero terminar de responder acá y hay dos preguntas más. Hay una mirada respecto a su abordaje metodológico que tiene pasos, o sea, hay una forma, hay ejercicios para activar. El libro de la teoría de los colores viene con las imágenes para trabajar con esto. O sea, si tienen ganas de incursionar, cómprense el libro y busquen un prisma y están las indicaciones, escritas por él, de cómo hacer el paso a paso para entender qué es lo que él estaba viendo y uno ve lo que él veía. Eso en la teoría de los colores. Y en lo que hace a la morfología, su método tenía que ver con pasar de una mirada analítica, o sea, de una mirada del uso de los sentidos, los sentidos principales, digamos, hacia los patrones que se pueden ver en una planta, hacia una profundidad mayor que tiene que ver ya con esto que decíamos de un vínculo en donde uno se hace uno con el objeto. Y tiene que ver con la vivencia, pero hay pasos para trabajar. Por eso, porque es interesante para sí. Después, estabas ahí. No, vos haces mucho hincapié siempre en la experiencia. Y ahí vuelvo de vuelta, parece que él incorpora más lo que es quizás más la parte empírica, digamos, que la ciencia no se agota en lo racional, en establecer por ahí ideas, sino que eso hay que verificarlo en la práctica, y eso es el contacto permanente con la naturaleza, y donde él agrega que el vínculo que no sé, así que prima vos, entre el observador y el objeto. Y eso es un adicional que él incorpora en la metodología. No sé si eso más o menos. Sí, sí, tal vez lo que cuando vos decís empírico y lo racional, esto soy yo, es mi vivencia porque yo vengo del lado de la práctica y estoy llevando la teoría, o sea, también sepan eso, o sea, mi viaje, yo estoy pudiendo ponerle palabras a cosas que yo vivencié haciendo los ejercicios y estudiándolo. Lo que creo que él está proponiendo con este método es que permitamos lo racional venir cuando la vivencia haya estado. Y para poder entrar en un espacio de una experiencia o una vivencia, tenemos que dejar nuestras ideas de lado para poder realmente ver lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? A eso es lo que él se refiere con experiencia, lo que yo me refiero con experiencia también. Experimentar el fenómeno de que está ahí antes de... Pues nosotros, vida cotidiana, queremos resolver las cosas lo más rápido posible. No le dedicamos tiempo a entender. O sea, nuestro tiempo de dedicación, yo trabajo con organizaciones, con liderazgo, decisiones, estrategia, nuestro foco está puesto en resolver el problema, no en entender. Y lo que esta ciencia está buscando es dedicarle más tiempo al entender que al resolver. No hay nada que resolver. Si la teoría ya está ahí, simplemente hay que observarla de una manera adecuada. Llegar a la pregunta correcta y no a la respuesta. Exacto. Más foco en la pregunta que en la respuesta. Exacto. Perdón, ¿vos dijiste que utilizás esto para tu trabajo? Sí. Pasame un poquito rápido. ¿Cómo lo aplicas? Yo parto de la base de que esta ciencia fue creada para enriquecer la vida de quien observa. O sea, es una ciencia que lo que busca es enriquecer los dones de quienes podemos percibir la vida. El ser humano tiene la posibilidad, por ser parte de la naturaleza, de vivenciar la vida desde adentro. Voy a hacerlo un poquito más larga, pero voy a tu pregunta. Entonces,
esta ciencia a mí lo que me permite es decir, cuando yo estoy en una situación organizacional, social, hay elementos que yo puedo observar y hay algo que está, cuando hablamos por ejemplo de conceptos como la cultura, que son invisibles y generalmente en el mundo de las organizaciones es muy difícil hablar de esos temas porque son intangibles, hay cierta mirada que trae esta forma de ver el mundo que me permite entender ciertos procesos que suceden en las organizaciones a partir de esta mirada y que tiene que ver no con explicarlas sino con entenderlas. No quiere decir con simplificarlas, sino con ayudar a que sean. Entonces, cuando yo trabajo con organizaciones, por ejemplo, una de las cosas que yo busco hacer es que la organización se vea a sí misma a través de las personas que están ahí. Que nos dediquemos a observar lo que está sucediendo. No enfocarnos en resolverlo, a observarlo. El hecho de poner foco en la observación es como mirar a nuestros hijos. O sea, digo, vamos al mismo caso. O a nuestras parejas o a nuestros alumnos, exactamente. Entonces, la manera en cómo yo voy a... El ver es un acto moral. La manera en cómo yo voy a observar va a definir la relación que yo establezco con eso que está ahí. Entonces, es lo mismo, solo que en un contexto social. En este mundo loco te cuesta bastante hacer eso, ¿no? Pero me divierto como... De hecho, hay gente que me pregunta. ¿Por qué lo llamás ¿por qué llamas un acto moral de observar? Porque estamos implicados. Todo lo que vemos está intermediado por nuestra forma de pensar. ¿Por qué la moral? ¿Por qué es moral? Porque si yo creo que mi hijo es un descuidado y tengo esa creencia, mi forma de ver está construyendo eso en él. Mi forma de decidir sobre eso va a estar influenciada por esa forma de ver. Entonces, la manera en cómo yo pienso respecto a las cosas es participante en eso que se está creando. Por eso es un acto moral. Si yo creo, voy a poner un ejemplo, colegio. Botellita de plástico, llevo al tacho de basura. ¿Sí? Tengo un tacho de reciclables y un tacho de basura común. ¿Qué hace que la botella vaya al de reciclables? ¿Y de qué se basa esa decisión? ¿En qué información? No cómo la consigo, ¿dónde está esa información? Inculcado. Si dentro mío esto es basura, va a ir al tacho de basura, ni se me ocurre tirarlo en el otro. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar un poco en cómo se puede interpretar esto que vos decís lo moral? Sí. Yo me voy al 11, ¿no? Y había un gran cartel que hablaba de lo que era un emprendimiento nuevo inmobiliario, ¿no? Entonces estaba todo el mega cartel espectacular con todas las fotos y bueno, obviamente estabas en la ciudad, está intervenido, ¿no? Todo grafiteado y entonces yo miraba y decía, hicieron pelota al cartel, ¿no? O sea, pobres tipos, o sea, estaban, digamos, invirtieron en ese cartel y entonces yo podía verlo como vandalismo. Pero de repente empecé a mirar y era de una creatividad, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, y eso es arte, ¿no? Entonces, depende de cómo lo mire, digamos, que ahí está como la moral. Exacto. Yo dije, bueno, a ver, pero miralo, ¿qué está pasando con ese arte? ¿Cómo se transformó? Exacto. ¿No? Entonces ahí es, lo que estoy viendo, ¿qué estás viendo? Y vándalos, estoy viendo, ¿entendés? O estoy viendo, o un grito, ¿entendés? Depende de cómo se mire y ahí está lo moral. Exacto. Yo, el hecho real es que yo digo, acá hay madera, porque yo sé lo que es madera. Entonces estoy implicado porque yo reconozco mi relación con esto, que está acá, porque tengo una idea sobre eso. Y así como todo lo que hay acá, con las sillas, o sea, estoy participando en el sentido que está creando, nos vamos a ir para 2 horas más, pero digo, soy participante en el sentido que se está creando a partir de mi forma de ver. Soy actor, no soy un espectador. Antes te dije que si la planta la veíamos 2 personas diferentes, el involucre entre cada una de esas personas va por ahí un
Sí. Eso Sí. es lo que yo me refiero. Pensé que me preguntabas al lugar donde íbamos a llegar. Sí, quizás lleguemos al mismo lugar. Somos un grupo y cada uno va a involucrarse diferente con esa planta y va a haber Sí. algo diferente que pase en esa evolución de la planta. Sí. Porque tenemos otra formación, porque tenemos otra Vida. moral, como vos decís, o otra percepción de esa planta. Exacto. Que definamos moralidad. Bueno, saquemos la palabra moral, estamos implicados. Estamos completamente implicados en todo lo que vemos y eso es un hecho. Por más que digamos que vamos a la tabula rasa, digamos, lo hemos estudiado. Bueno, ahí está de vuelta la valoración de cada cual con respecto a la palabra moral. Exacto. Es el simbolismo de la palabra, Sí. de la cual solamente esta especie hace uso. Exacto. El resto de las especies no. Nos quedamos todos en esa idea en vez de estar tratando de pensar en qué dicen estas propuestas. Sí. Estamos todos hablando de eso. A mí lo que me llamó un poco la atención, que no terminé de entender, es como el concepto de ciencia para Goethe, si es algo compartido o es algo individual, porque si la creación de la idea es algo individual, ¿cómo se hace para otro que construyó una idea distinta sobre lo mismo, poner un punto de contacto? A ver, no te entendí. Vamos de vuelta. Yo hago ciencia. Y nosotros nos basamos en un método científico que se basa en falsear axiomas que están validados hasta un cierto momento, es una verdad relativa. Su verdad en la observación de la planta puede ser distinta y que tenga otra persona, porque él habla sobre una espiritualidad y cada uno arma una idea. ¿Cómo hacía él para tocarse con otros científicos y generar como un pensamiento o un axioma en esa época? Sí, pero él no construía. Claro, ¿cómo se iban construyendo si cada uno tenía una visión distinta? Él lo que estaba enfocándose era en el proceso y no. Vos lo que dijiste, construye una idea. Él no estaba construyendo ideas. Él lo que estaba buscando es cómo crear formas de abordar los fenómenos, de acercarse a los fenómenos, que le permitan al fenómeno hablar por sí mismo. ¿Sí? La forma de abordarlo es reteniendo nuestras ideas y permitiendo observar lo que está. Estamos conceptualizando, pero igual para ir a tu pregunta, las conclusiones a las cuales él llegó, que se pueden leer y te puedo enviar para que lo veas, lo que buscan es hablar de eso que le da forma, ¿sí? O sea, cuando habla de la planta, por ejemplo, de aquello que le está dando la forma, a partir de lo que es visible. Entonces vas a llegar a las mismas conclusiones, porque vas a ver lo mismo. ¿Sí? La verdad que las ideas de él yo lo vi pionero de lo que después se descubrió como el ADN, porque él preguntaba cuál es esa fuerza que impulsaba todo. Yo decía, el tipo tuvo una idea en 1700, cuando fue grandioso, pero si él hablaba de esto de cómo cada uno percibe el proceso a través de la imaginación y de las ideas, de experimentar, si cada uno lo atraviesa, digamos, su propia moral, sí. ¿Cómo después ponía? Es difícil poner las definiciones para compartir las claro, ideas. Bueno, si no coincidimos, ¿cómo? Entiendo. Newton pudo hacer una ley que era observable y no necesitamos a Newton acá para poder entender esa ley. Sí. Calculo que es eso. Exacto. Quizá, Sí. pero qué sé yo, si mucha gente hubiese hecho o seguido la ciencia como la hacía Goethe en esa época, creo que hubiese sido difícil tener puntos de contacto porque cada uno hubiese imaginado o vivenciado el proceso de manera muy distinta. Pero lo que pasa es que creo que nos invita a que lo vivamos y ver si después de esa experiencia lo vemos distinto o no. Es que, estamos hablando me de parece que teoría, por ahí va más sí. por lo espiritual. No tanto por lo espiritual, por la vivencia. Y por lo que ese proceso. Exactamente. El naturalismo fue como una excusa para explicar lo que él vivenciaba. Exactamente. Y en donde te puedo enviar, o sea, quienes tengan ganas de leer, hay artículos porque se llegan a conclusiones en base a la observación. Y el tipo de conclusiones no son axiomas, porque tienen que ver con elementos mucho más amplios y comunes en donde podemos llegar desde cada uno de nuestra mirada. Pero es una forma, no llega a conclusiones matemáticas, que es lo que Newton nos permitió eso porque él lo explicó de una forma matemática y es así, porque hay un axioma que lo define que es así, el ángulo.
En el caso de lo que él, por eso les recomiendo, puedo enviar para que lean, para el tipo de conclusiones a las que llegó. Igual los primeros escritos de Mendel son de 1860 y tanto, o sea, no hay tanta diferencia entre esto y el principio del ADN. No, de hecho, poco, de hecho, bueno, el tema es que el ADN nosotros lo asociamos a una cuestión atomista, o sea, hay una... En realidad no fue el ADN, fue la genética. La idea de que de acá a acá salía esto, que no puede salir otra cosa. Sí. Después los genes aparecieron mucho después, pero de esto y esto no puede salir otra cosa, digamos. Sí. De un blanco y un negro sale un gris y no ninguna otra cosa. Sí. Perdón, solo tenemos una más y tenemos que, creo, redondear. Lo mío es para redondear que nosotros en secundaria solemos ver algún proyecto de Goethe y consideramos que es un genio universal. Ellen Weimar se pudo dedicar a todo este tipo de investigaciones porque él desde que llegó al poco tiempo formó parte del grupo de asesores del gobierno, con lo que fue un funcionario público y tuvo una renta asegurada de por vida, y especialmente para investigadores y artistas en aquella época, digamos, la seguridad económica era bastante incierta, ¿no? Y eso también es algo que me hace pensar que era genial porque hasta eso lo supo manejar muy inteligentemente y bueno, y le permitió durante muchos años dedicarse a la administración de lo que es Weimar y también a su investigación. Sí, ahí, bueno, conectado con la pregunta que tenía, no sé, Exacto, sí. Hay un contexto, de vuelta, él todo lo estudia en un contexto, el contexto que él tenía en ese tiempo seguramente le dio posibilidades para desarrollar todo lo que vos decís. Sí. Todos estamos en la Goethe-Schule, hubiera sido interesante saber cuáles fueron los motivos que hicieron que el colegio o sea, los que se inventaron el nombre del colegio, cómo argumentaron y como dijo Martín, si lo hubiera creado Goethe el colegio, ¿qué hubiera dejado en su legado? ¿Cómo le hubiera gustado que sea nuestro colegio? Tenemos una noche de historia, que es una pregunta que podemos llevar a esa noche. Bueno, último, lo que le voy a decir, le voy a dejar o sea, si alguien quiere escribirme, hay mucho material, traje algunos libros si alguien quiere pegar una ojeada, pero dejo mi correo electrónico si alguien quiere escribirme, hay material, hay talleres que estamos dando sobre practicar, esto es para ir y experimentar y vivenciarlo más que decirlo, y bueno, invitados a escribirme y volver a hacer esto o otras cosas. Gracias. Bueno, creo que además de una gran charla con muchas ideas impresionantes, una de las cosas más lindas me parece que tenemos acá un exalumno con el cual estamos discutiendo ideas y pensamientos de un tipo que falleció en 1832. Eso creo que es impresionante y bueno, por eso también te agradecemos tu presencia y tenemos un pequeño regalo. Y bueno, muchísimas gracias.